Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos. Estamos un día más con ustedes aquí en las noticias de Radio Sefarad. Unas noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. La autoridad palestina activa a sus unidades antiterroristas en Jenin para que no les pase como al régimen sirio. Fuertes ataques aéreos israelíes contra instalaciones militares sirias en la región costera de Tartus. El ministro israelí de Defensa dice que el acuerdo con Hamás está más cerca que nunca. El partido de Ben Gvir vota en contra del presupuesto estatal, mientras la coalición se divide por el intento de destituir al fiscal general. Trump dice que está tratando de ayudar con mucha fuerza para traer a los rehenes a casa. Estos son los temas del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, que comenzamos con esta primera noticia. La Unidad de Operaciones Especiales 101 de la Autoridad Palestina es la que dirige la operación de detención integral en los campamentos de refugiados y lleva a cabo los combates en Jenin, el campo de refugiados que se ha convertido en un bastión de organizaciones terroristas desde el cual operan sin ningún tipo de disuasión. La unidad, que cuenta con unos 2.000 combatientes, está formada por jóvenes con una excelente condición física y educación académica que son entrenados por expertos estadounidenses y canadienses. La unidad trabaja en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia palestinos para localizar a los que denomina infractores de la ley. La unidad depende del comandante de las Fuerzas de Seguridad Palestinas, que en el pasado fue guardaespaldas de Yasser Arafat. Para muchos israelíes, esta es la primera vez desde el comienzo de la guerra que la autoridad palestina se implica a fondo en el control antiterrorista de su población, seguramente inspirados por el temor al impacto del derrocamiento del régimen en Siria. En medio de estos operativos han salido a la luz vídeos que muestran a hombres armados en Jenin reconociendo vínculos con Irán. El domingo, Estados Unidos habría pedido a Israel que apruebe la entrega urgente de asistencia militar a la autoridad palestina en su intento de restablecer el orden en Jenin. Algunos han considerado que la actual ofensiva de la autoridad palestina contra las facciones armadas en Jenin es un intento de esta institución de demostrar que puede ejercer el control militar sobre los territorios de Cisjordania bajo su jurisdicción en preparación para el papel que pretende desempeñar en la futura gobernanza de la Franja de Gaza. Bueno, para el público israelí esta noticia tiene un particular interés porque para ellos una unidad de operaciones especiales 101 tiene un trasfondo, porque esa era la unidad de operaciones especiales, también se llamaba 101, que dirigía Arik Sharon en su juventud y que hizo espectaculares ataques a grupos terroristas allá por los años 60, ¿no? El tema es que de pronto abrimos hoy con una noticia que a mí mismo me sorprende, es decir, de que la autoridad palestina se está poniendo las botas, nunca mejor dicho, para combatir al terrorismo en sus propias filas en Cisjordania. Tiene dos intereses obvios. Esto, primero es demostrar de que es capaz de actuar de forma contundente contra fenómenos terroristas entre sus filas, con la ambición seguramente de que sea considerada como el elemento mejor dotado para llevar a cabo el control de la Franja de Gaza en cuanto se pacifique esa zona, ¿no? Es decir, Israel no va a tener una ocupación militar eterna en la Franja de Gaza, tampoco creo que vuelva a la situación que se vivía antes del año 2005 con asentamientos de colonos dentro de la Franja de Gaza, que entonces ya suponían un peligro y ahora podría serlo mucho más. Por lo tanto, se está hablando de una fuerza paramilitar o policial, mejor dicho, pero de control del terrorismo, que hasta ahora, durante todo este año y pico, pues no había aparecido. Había estado desaparecida, no en combate, justamente en lo contrario. Es decir, todos los días aquí, durante el año y medio último, pero también antes, recuerden que las cuestiones de
de ataques y de armamento en la zona norte de Cisjordania, especialmente en una ciudad como Jenin, eran noticia habitual comentada aquí en Radio Sefarad y en otros medios, y la autoridad palestina pues se cuidaba muy mucho de no gastar pólvora en sus propios hermanos, no sea cosa de que estos se rebelaran o se pusieran en contra suya. Pero ahora hay un detonante de esta nueva situación que se llama Siria. Es decir, así como en los años 2010 hubo aquello que se llamó en principio las primaveras árabes, que incitaron de alguna manera a que la población civil reclamara de sus autoridades mayores o mejores condiciones, aunque esto finalmente fracasó en todos los frentes. Bueno, pues dentro del mundo árabe de Medio Oriente también esta derrota o hecatombe, digamos, del régimen sirio, que había estado 50 años solamente esta familia al frente y más desde los años 50 como régimen al frente del país, pues se vino abajo y alguien está teniendo mucho miedo de que esto pase también en Cisjordania. Es decir, de que de pronto los grupos que hasta ahora son considerados terroristas, como también lo era Al-Qaeda en Siria, pues un día pues se hagan con el control de Cisjordania, digan que bueno, que a ellos no les interesa atacar a Israel, pero que quieren llevar el control de la autoridad palestina, y todos estos corruptos que han barrido con millones y millones de dólares de ayuda a mejorar la situación de los palestinos, que no se han traducido en mejoras para la población palestina, pues se han apartado de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Así que ahora se están movilizando, como decimos, en dos frentes. Uno, demostrar de que ellos son capaces de controlar la insurgencia de momento en Cisjordania, y si lo lograrían, pues serían buenos candidatos, al menos desde el punto de vista de algunos partidos estadounidenses, como el de Joe Biden, para hacer lo mismo en la Franja de Gaza. Y por otro, para frenar el ímpetu revolucionario y anti-Fatah que pueda tener la población después de tantos años de hartazgo y corrupción al frente. Los últimos ataques aéreos israelíes en la región costera siria de Tartus durante la noche del domingo al lunes fueron dirigidos contra sitios militares, incluidas unidades de defensa aérea y depósitos de misiles tierra-tierra, y han sido calificados por los expertos como los más duros en la región costera de Siria desde el inicio de los ataques en 2012. Los ataques se produjeron tras una importante campaña lanzada por Israel tras la caída del régimen de Assad el 8 de diciembre para destruir las capacidades militares estratégicas del ejército sirio en un intento de impedir que cayeran en manos de elementos hostiles. Entre los objetivos figuraban emplazamientos de armas químicas, misiles, defensas aéreas y objetivos de la Fuerza Aérea y la Marina. La semana pasada, el ejército dijo que hasta ahora había destruido alrededor del 80% de las capacidades militares sirias y que continuaría tomando medidas. El líder del grupo rebelde islamista que encabezó el derrocamiento del régimen de Assad dijo que Israel no tenía más excusas para llevar a cabo ataques aéreos en Siria y que los recientes ataques de las fuerzas de defensa de Israel en suelo sirio habían cruzado líneas rojas y amenazaban con una escalada injustificada en la región. Pero también pareció responder indirectamente a las preocupaciones israelíes y ofrecer garantías de que el nuevo gobierno sirio no amenazaría al Estado judío ni permitiría que Irán se restableciera en Siria. Sí, bueno, vemos que Israel prosigue con esta línea que ha emprendido desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Esto fue el 8 de diciembre, ahora estamos apenas una decena de días más tarde, y sigue atacando objetivos muy selectivos y todos ellos vinculados con armas de destrucción masiva o que tienen un poder ofensivo importante.
Y lo que más llama la atención no es esta ofensiva israelí contra la que protestan algunos gobiernos, sino que las respuestas de los propios rebeldes islamistas no es muy contundente. Dicen que, bueno, vamos a ofrecer garantías de que el nuevo gobierno no amenazará al Estado judío ni permitirá que Irán se restablezca en Siria. Aquí la palabra clave es Irán. Y Israel está destruyendo eso no porque le preocupe exactamente que este grupo, esta rama de Al-Qaeda se haga con el poder en Siria, porque saben que tiene un país que tiene muchas más necesidades previas a atacar a Israel o cualquier otra aventura que se les ocurra. Pero lo que sí tienen es un espíritu que, digamos, está totalmente en contra de la influencia que Irán ha tenido en Oriente Medio, especialmente en Siria, pero también en Líbano. Yo creo que uno de los primeros pasos que van a dar estos rebeldes va a ser digamos, alejar la mano que tenían tendida y que acariciaba a su vecino, el Líbano, y que no solamente lo acariciaba, sino que también lo sometía. Es decir, que el problema ahora dentro del Líbano va a ser para Hezbollah, que no solamente ha tenido una derrota militar, sino que se va a quedar sin apoyos y sin ese puente de tierra que lo unían al régimen que lo estaba manteniendo, que es Irán. El vínculo entre Irán y el grupo Hezbollah se ha visto muy comprometido y ahora todavía más con este nuevo régimen en Siria. Así que yo creo que Israel pues tiene muy claro cuáles son sus objetivos militares, los va a destruir en la medida que sean importantes y determinantes para un futuro próximo, pero a medida que vea que la respuesta de los rebeldes estos de Al-Qaeda no supone una amenaza inminente, pues van a, digamos, bajar el pie del acelerador y seguramente van a mirar más hacia Oriente. Es decir, que ahora, superado el objetivo de prácticamente de la Franja de Gaza y también del Líbano y ahora también Siria, pues se acercan a la cabeza del pulpo, que es Irán, y que lo ha sido siempre. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximas semanas y meses, pero creo que justamente el frente sirio va a ser uno de los más pacíficos. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo este lunes que el posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás en Gaza está más cerca que nunca, en declaraciones recogidas por los medios israelíes. Según trascendió, el ministro detalló que el posible acuerdo se realizaría por etapas y dijo que está seguro de que una mayoría de los legisladores israelíes lo apoyarían. Casi al mismo tiempo que se filtraban sus declaraciones, los jueces decidieron aceptar la petición del primer ministro Benjamín Netanyahu de cancelar la cuarta sesión de su juicio por corrupción por circunstancias especiales. Este lunes un periódico en árabe también publicó que, según un alto cargo de Hamás, el acuerdo está más cerca que nunca y que tanto el grupo islamista como la Yihad Islámica Palestina han suavizado sus posturas. Bueno, evidentemente Hamás acusa el golpe terrible que ha supuesto esta guerra en estos 14 meses y ya prácticamente descabezados, pues saben que van a pasar dos cosas. Una, de que no pueden seguir combatiendo a Israel, pero por otra parte saben que Hamás tampoco queda desarticulado del todo. Va a quedar privado de fuerza militar, pero Hamás es una organización que tiene mucho más arraigo que cualquier otra organización en el mundo palestino. Es decir, que también tiene muchos seguidores en Cisjordania y que, bueno, volviendo a su origen como una asociación de algo así como beneficencia y de ayuda mutua entre musulmanes, pues
posiblemente pueda seguir actuando. No sé si le dejarán conservar las siglas y la bandera, pero seguramente, aunque se transforme por el nombre y el color, pues seguirá siendo uno de los principales referentes en el futuro de la Franja de Gaza, y esto también servirá para acercar posiciones y lograr ese merecido y ansiado intercambio de rehenes. El partido de extrema derecha Otzma Yehudit del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir votó en contra del presupuesto estatal para 2025 el lunes por la noche como parte de un desacuerdo que aumenta rápidamente dentro de la coalición sobre el futuro de la reforma judicial del gobierno. Todos los proyectos de ley de presupuesto presentados ante la Knesset pasaron sus primeras lecturas a pesar de la oposición de Ben-Gvir. Tras la cancelación de último momento de una reunión prevista de los principales aliados de la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre el tema de la destitución de la fiscal general Gali Baharav Miara, más temprano ese mismo día, Otzma Yehudit anunció que ya no se consideraba obligado por la disciplina de la coalición y que comenzaría a votar de forma independiente, incluso sobre la ley de presupuesto. Bueno, ¿saben cuál es lo que pasa cuando la guerra empieza a amainar? Es que empieza una guerra en otro frente. En este caso, Israel tiene mucha experiencia en esto. En cuanto los cañones dejan de sonar, pues es el Parlamento el que empieza a tronar. Hay muchas decisiones políticas que se han postergado más de un año justamente por el tema de la guerra. Entre ellos, la oposición de muchos partidos políticos a que Netanyahu siga al frente del gobierno. Se había hablado mucho del tema y se había dicho que, bueno, mientras siguiese la guerra, pues no podía realmente celebrarse elecciones, pero ahora esa circunstancia está a punto de caducar. Y si se celebran elecciones, pues Netanyahu tiene dos posibilidades: o sobrevivir o ser un cadáver político. Aunque hace unos meses todo el mundo hubiera apostado por esta segunda posibilidad, hoy en día, tras la situación que ha cambiado en Medio Oriente con un Israel que hasta hace 3 meses se sentía prácticamente o moralmente derrotado de alguna manera por la resistencia y las víctimas de esta guerra, pues ahora en estos últimos meses han visto cómo el panorama geopolítico de la zona ha cambiado radicalmente. Israel controla la Franja de Gaza prácticamente de pe a pa. También tiene una fuerte pisada en el norte del país, habiendo desmontado la amenaza de Hezbollah, y también en Siria le ha beneficiado mucho la situación, con lo cual, bueno, se queda en pie todavía el enemigo último, que vendría a ser Irán, pero que está mucho más lejos y menos inminente, ¿no? Así que, bueno, Netanyahu trata de sacar partido de eso, pero por otra parte, los partidos políticos que formaban su coalición ahora también se le echan al cuello exigiéndole que actúe de acuerdo a los compromisos que tenía. Por una parte tiene a los partidos ultrarreligiosos insistiendo en que no exista esta ley de obligación del servicio militar para los jóvenes estudiantes de las yeshivot, cosa que ya fue refutada en todos los tribunales del país, pero los políticos siguen insistiendo en ello, y también estos partidos de ultraderecha que quieren otro final para esta guerra, no un canje de prisioneros, sino que solamente la liberación de los prisioneros judíos y la cárcel de por vida para los prisioneros que han pertenecido a la resistencia o al grupo, como lo quieran llamar, de Hamás en la Franja de Gaza. Así que se avecinan tiempos bélicos pero políticos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que está trabajando para asegurar la liberación de los rehenes en Gaza.
El equipo de transición de Trump ha estado trabajando junto con la administración saliente de Biden en las últimas semanas para intentar lograr un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes antes de que el presidente electo asuma el cargo. La iniciativa ha avanzado en los últimos días, aunque aún quedan obstáculos importantes. Si los rehenes no están en casa para el día de su toma de posesión, el 20 de enero de 2025, se desatará el infierno, añadió Trump, reiterando una amenaza que lanzó a principios de este mes. Trump confirmó que mantuvo una llamada de resumen con el primer ministro Benjamin Netanyahu durante el fin de semana, pero no entró en detalles. Tuvimos una muy buena conversación y discutimos lo que va a pasar. Estaré disponible el 20 de enero y veremos qué pasa, dijo. Mientras tanto, los enviados de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff y Massad Boulos, estuvieron en la región la semana pasada reuniéndose con los líderes de Arabia Saudita y Qatar, respectivamente. Bueno, esto parece una carrera contra el reloj, pero de alguna manera también ha sido un acicate para que las cosas se muevan en esta zona del mundo, ¿no? Es decir, esto desde que Donald Trump asumió la presidencia, pues hubo un cambio notable en la posición de Irán. Ya no se refería a Estados Unidos de forma tan agresiva, ya no le importaba que Hezbollah negocie un cese del fuego con Israel. Y lo más importante, no tuvo una respuesta al importante segundo ataque que Israel hizo en territorio iraní y del cual pues ha trascendido muy poco, pero con una sensación que tiene todo el mundo de que los daños han sido muy superiores a los que ha reconocido el régimen de los ayatolás. Es decir, el nombre de Trump se ha impuesto y ha propiciado una serie de eventos que se han ido encadenando con el acuerdo de alto al fuego en el Líbano, la posibilidad de un alto al fuego y liberación de prisioneros en la Franja de Gaza. También podemos decir que esto ha tenido el efecto de la caída del régimen de Siria, de Bashar al-Assad. También esto está teniendo efecto incluso fuera de Medio Oriente porque Rusia ha salido bastante damnificada de toda esta situación y lo que hasta hace poco parecía un jugar a su favor, es decir, que el régimen de Putin veía siempre con buenos ojos al régimen de Trump, pues ha supuesto una señal de debilidad también en el frente ucraniano, que ya no necesita o no se basa en el aporte de armas para salir adelante en una posible negociación, sino que ahora está tomando la iniciativa. Hemos visto en estos días también cómo han eliminado a un jefe importante del ejército responsable de las armas químicas, etcétera, dentro de Rusia. O sea que todo esto ha partido desde aquel día del 5 de noviembre en que salió electo Donald Trump y todo el mundo tuvo que acomodarse a esta nueva situación. Y todos cruzamos los dedos para que esto siga adelante, este empuje, este impulso y momento siga dándonos frutos y que consigamos que también la zona de la Franja de Gaza, en la zona de la Franja de Gaza se liberen los prisioneros israelíes secuestrados, también aquellos que están vivos y también los cadáveres de aquellos que han muerto. En este punto finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Mañana volveremos con más noticias.